Vamos a ver. Ya creo que borré también una serie de archivos que ocupaban mucho espacio para que no pase lo que nos sucedió la vez pasada, que no me permitió grabar por el hecho de que decía que estaba muy llena ya la computadora. Bueno, entonces vamos a comenzar y vamos a compartir un poquitito. Quiero compartir primero la página en sí. A ver, ¿dónde está? Ay, como que no aparece la página. Bueno, vamos a ver si... eh, aquí estamos. Entonces ya, si me esperan un segundito, ya compartimos esto, ¿no es cierto? Entonces compartir la página en la que ustedes ven, fíjense, esto estaba incluso ocultado. ¿Cómo será que no me había ni avivado de que tenía que mostrarlo? Ahí está. Vamos a compartir esta clase que tiene como título Niveles inferiores del psiquismo, pero que en realidad es como una continuación de esto mismo que veníamos trabajando la vez pasada sobre la estructura de la persona, ¿no? Entonces, ustedes tienen, ven cuerpo, alma, sexualidad, los niveles inferiores del psiquismo, y ya para después de Semana Santa nos van a quedar inteligencia y afectividad y voluntad como ya la conclusión de esta segunda unidad. Entonces nosotros trabajamos con la estructura de la persona y después hicimos unas muy rápidas referencias que ustedes se acordarán al tema de Sí, la educación integral de la sexualidad. sí, Bueno, vamos a volver a compartir específicamente el, este, no sé si está compartiendo ahí, ¿no? A ver, este PowerPoint, ahora sí. Para que recordemos un poquito lo que vimos y veamos también lo que sigue. Entonces, nosotros habíamos hablado sobre todo de la composición del ser humano como alma y cuerpo, ¿no? Y habíamos explicado esos dos errores que tenemos que evitar, el error del monismo que normalmente tiene una índole materialista, nos reduce a los seres humanos a nuestra pura condición corporal, material, física, y por otro lado, el error del dualismo, que reduce al ser humano a una yuxtaposición, o sea, una colocación del uno y del otro a la par, pero no como verdaderos coprincipios unidos entre sí, al alma y al cuerpo, ¿no? Y habíamos considerado los diferentes sentidos que puede tener el alma, los sentidos que tiene el cuerpo, y me parece que habíamos podido también desarrollar, aunque sea rápidamente, estas propiedades existenciales. Ahora, la complejidad del ser humano, a la que nosotros hacíamos referencia en la clase anterior, no solamente pasa por el hecho de que nosotros seamos alma y cuerpo y que haya que encontrar como una adecuada manera de explicar la relación entre el alma y el cuerpo. Es decir, el alma y el cuerpo no son la misma cosa, pero al mismo tiempo no son dos cosas separadas, como que están ahí puestas una a la par de la otra, ¿no? El cuerpo no es un mero instrumento del alma, o sea, toda una serie de cosas que a veces es difícil explicar esa relación, sino que también tenemos que entender que existen diferentes niveles dentro de la misma alma. Si de alguna manera pudiéramos nosotros decirlo, tendríamos que expresar que el alma tiene como ya ella misma una complejidad. Porque nosotros desde pequeños seguramente aprendimos que existen diferentes niveles de la vida y que esos niveles básicamente son el nivel de la vida vegetativa, que es el que tienen los seres del reino vegetal, las plantas, el nivel de la vida animal o de la vida sensitiva y finalmente el nivel de la vida racional. Ahora, en esto hay como algunos puntos firmes que ya los había puesto Aristóteles y que sobre todo Santo Tomás de Aquino tuvo el mérito de poder exponerlos y expresarlos de una manera ordenada y adecuada. Básicamente, lo que Santo Tomás de Aquino dijo respecto a lo que ya había afirmado Aristóteles es que el alma humana es un solo principio de vida
pero cumple esas tres funciones, es decir, las funciones propias de la vida vegetativa, las de la vida sensitiva y la propiamente ya racional que corresponde a la inteligencia y a la voluntad. ¿Por qué esto es muy importante? Porque fíjense ustedes que nosotros muchas veces escuchamos en algunas ideologías actuales, ¿no? Que se dice, bueno, que hay que respetar la vida y que no se puede matar la vida y que, por ejemplo, no deberíamos alimentarnos de los productos del reino animal porque estaríamos atentando contra la vida, entonces uno no se puede comer un asadito, pero ya ni siquiera se puede comer un pollito a la parrilla, ni un pescadito, ni nada, porque estaría matando vida, etcétera, ¿no? Y fíjense que eso, dentro de todo, siendo una ideología errada, porque la vida en esos niveles inferiores es un valor, pero no es un valor absoluto. Sin embargo, lo que sí tiene de cierto esa posición, esa postura, es que la vida es como un concepto analógico. ¿Qué quiere decir analógico? Que se puede aplicar a diferentes realidades de una manera que es en parte la misma y en parte diversa. Entonces, ¿tiene vida una planta? Tiene vida. ¿Tiene vida un animal? Tiene vida. ¿Tiene vida un ser humano? Tiene vida. Es la misma vida y en un cierto sentido sí y en otro sentido no. Es la misma vida en cuanto que todas son vida, pero no es la misma vida en cuanto que no tiene el mismo rango ontológico o podríamos decir, para expresarlo de otra manera, que no está en el mismo nivel el alma que anima la vida vegetal con la que anima la vida animal y en cambio la de la vida humana. Entonces, ¿es la misma vida? No, digamos así. O sea, es vida tanto una como otra, sí, pero no es la misma vida exactamente porque son diferentes niveles de lo que nosotros llamamos vida. Eh, no hemos puesto aquí, pero podríamos decirlo, tomando de la filosofía antigua, cuál sería la definición de la vida. La vida significa autocausación, automovimiento. ¿M? Entonces, se considera vivo a un ser que es capaz que tiene en sí mismo, que tiene intrínsecamente, como dice en general la filosofía antigua, intrínsecamente el principio de movimiento y de reposo. Por ejemplo, una piedra se puede mover, pero la piedra se la mueve desde afuera. La mueve la gravedad o la mueve, no sé, un ser humano que la arroja o cualquier otra causa externa que la pueda mover. En cambio, un árbol crece desde adentro porque tiene intrínsecamente el principio de la vida. Y el alma, que en el caso de los seres humanos es una sola alma que ejerce las tres funciones, las funciones de la vida vegetativa, de la vida sensitiva y de la vida racional, esa única alma le da unidad al ser humano y al mismo tiempo lo acomuna, podríamos decir así, lo hace tener una cierta existencia común con los demás seres vivientes que son inferiores a él. O sea, si por un lado podríamos nosotros decir, la justa posición del hombre en el mundo es, por un lado, no pensar que es como una especie de dominador absoluto, totalmente ajeno al mundo de la vida, al mundo de las realidades que portan la vida en la existencia, ¿no es cierto? No es totalmente ajeno porque compartimos con todas esas realidades ciertos niveles de la vida, pero al mismo tiempo el ser humano no tiene la misma vida que ellos. Entonces, si uno dice, bueno, no mates un animalito porque estás matando vida, la respuesta correcta sería, ciertamente, si uno quita la vida a un animalito, está matando vida, si queremos decirlo así, con esa expresión un poco rara, matar vida, pero que se usa frecuentemente. Entonces, estamos matando vida, pero lo que deberíamos hacer es que decir no debe hacérselo sin necesidad, pero si se lo hace con una necesidad, con una causa justa, uno puede tomar esa vida que tiene un cierto valor, pero no tiene la dignidad de la vida humana. Solo la vida humana tiene esa dignidad. Pero lo importante de lo que veníamos diciendo por aquí es lo siguiente.
que en el ser humano esos tres niveles de la vida están asumidos por la única alma espiritual y racional. Y entonces el objetivo de esta clase es poder analizar cuáles son esos tres niveles de la vida. El nivel más elemental es el que nosotros llamamos el de la vida vegetativa o del alma vegetativa. Aunque a nosotros nos pueda sonar un poco extraño decir que un vegetal, una planta, tiene alma. Sin embargo, para los antiguos esa expresión resultaba perfectamente clara porque ellos no entendían el alma como si fuera un alma sensitiva o un alma racional. Entonces, a un antiguo, yo no tengo nada, si ustedes hacen esto, no tengo nada contra ustedes, pero a un antiguo no se le hubiera ocurrido hablarle a una planta. Porque como hace muchas veces la gente que dice que hablándole a las plantitas después crecen mejor, ¿no es cierto? Bueno, no sé si está dicha una última palabra sobre ese tema, pero en principio la planta que está dotada solamente del alma que los antiguos llamaban alma vegetativa, tiene vida pero no tiene sensibilidad. Es muy distinto que si uno le habla a un animal. El animal no va a entender racionalmente tus palabras porque el animal no tiene razón, pero sí en la inflexión de la voz en el tono de voz que utilizas, el animal va a reconocer rasgos afectivos que para el animal son importantes porque el animal está dotado de una rica afectividad, como nosotros también lo vamos a ver enseguida. Entonces, el alma vegetativa es el nivel es el principio elemental de la vida vegetativa es el nivel más básico, y fíjense ustedes que esa alma vegetativa cumple tres funciones que los antiguos definían como la nutrición o la capacidad de asimilar los elementos externos para incrementar la propia vida, el crecimiento, el desarrollo de la propia vida y la reproducción, que significa poder generar un individuo de otro individuo distinto de la misma especie, ¿no? Entonces, esas tres funciones están al nivel de la vida vegetativa. Fíjense ustedes qué detalle sumamente importante. Nosotros nos nutrimos, crecemos, los seres humanos pueden reproducirse de una manera análoga, podríamos decir así, a la que la hace incluso una planta, ¿no? Pero en el ser humano esas tres funciones están asumidas desde una naturaleza superior y por lo tanto tienen un sentido plenamente humano que no es exactamente el sentido que pueden tener en la planta o en el animal. Por ejemplo, los seres humanos comemos para nutrirnos, igual que las plantas asimilan los nutrientes que absorben a través de las raíces de la tierra, ¿no? Pero la nutrición en el ser humano tiene como un sentido también antropológico. Nosotros nos sentamos juntos a comer y eso no es solamente alimentar el cuerpo para que el cuerpo supere el desgaste natural, el consumo natural de energía que tiene por la misma vida. No es solo eso, sino también es la oportunidad del compartir, de la amistad, de generar toda otra serie de cuestiones que se relacionan con lo vincular y con la afectividad. Uno come junto con gente amiga, ¿no? Normalmente no come con extraños, salvo un caso excepcional, ¿no? O fíjense ustedes el mismo hecho de la reproducción. La reproducción vegetal es distinta de la reproducción animal y de la reproducción humana, pero en el fondo el principio es el mismo. Hay un mecanismo por el cual el ser viviente genera otro ser viviente de la misma naturaleza. Y sin embargo, para el caso del ser humano, no se trata meramente de una reproducción, sino como decimos, de una procreación, porque se genera un nuevo ser humano que no es simplemente un producto de los padres, sino que también tiene un alma cuyo principio necesariamente está en Dios, tiene que haber sido creada por Dios. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A decirles que si bien estas funciones de la vida vegetativa nosotros las podemos reconocer también en la existencia del animal y del ser humano, sin embargo, en el ser humano están asumidas a un nivel superior. Y sobre todo los antiguos notaban algo que después la ciencia moderna lo dice también, pero
en otro marco conceptual, y es que las funciones de la vida vegetativa no están sometidas a la razón y a la voluntad. Los antiguos decían, bueno, yo no puedo, qué sé yo, tomar el alimento y hacer algo conscientemente para que el alimento me nutra. Me va a nutrir si estoy sano y si no estoy sano no me va a nutrir nada. Eh, pero eso ya no depende de mi voluntad, ¿no? Lo mismo con el crecimiento y lo mismo con lo más biológico, podríamos así decir, del proceso reproductivo. ¿Cómo lo dice a esto que decía el antiguo? Es algo que escapa a la conciencia y a la racionalidad. La ciencia moderna te va a decir es algo que sucede en los niveles, podríamos decir así, preconscientes o inconscientes de la vida psíquica, y por lo tanto tienen a veces también un impacto dentro de lo que significa la existencia del ser humano, aun cuando no se puedan directamente manejar con la voluntad. Todos nosotros sabemos bien cómo si estamos nerviosos o estamos pasando un momento difícil, una comida nos cae mal, ¿no es cierto? Y en vez de nutrirnos el alimento, terminamos quizá con dolor de panza, con algún problema, ¿no? Entonces, este nivel de la vida vegetativa tiene ese interés que nos une, nos hace entrar en cierta manera, si cabe la expresión, en comunión con el reino vegetal. Al mismo tiempo no se maneja de manera consciente y, dicho en términos más modernos, repercute en la dimensión inconsciente del individuo, produciéndole allí también toda una serie de consecuencias. Pero detengámonos ya más bien en el alma sensitiva, que es un nivel que también tiene mucha importancia para la existencia humana. A diferencia del alma, de las funciones del alma vegetativa, las funciones que nosotros ejercemos con el alma sensitiva sí están sometidas a la razón. ¿Cuáles son esas funciones? Nosotros las podemos descubrir fácilmente si consideramos cuáles son los actos que el animal puede realizar, dejando de lado algunos casos extremos de la naturaleza en los que hay algunos animales que parecen plantas y otras plantas que parecen animales, pero bueno, son esos casos así medio límites. Todos nosotros sabemos distinguir claramente un animal de una planta. El animal tiene tres actos que no tiene el vegetal. El conocimiento, porque el animal está dotado de sentidos, es capaz de ver, de oír, de oler, de tocar, etcétera. La tendencia, porque el animal está dotado de una afectividad, de apetito sensitivo, como se dice en un término técnico propio de la filosofía, está dotado de un apetito sensitivo que eso lo lleva incluso a tener muchos movimientos de afectividad que nosotros también vamos a encontrar en la existencia humana. Cuando se habla de la afectividad sensible o de las pasiones, nosotros tenemos que decir, sin ningún temor a equivocarnos, que todos los animales superiores tienen todas las mismas, los mismos movimientos de la afectividad sensible que tenemos nosotros. Nosotros amamos, odiamos, deseamos, nos alegramos, nos entristecemos, esperamos, tenemos miedo, nos enojamos y todo eso ustedes lo pueden encontrar en la afectividad animal, ¿no? Entonces, el conocimiento, la tendencia y en tercer lugar, perdón, Movimiento. el movimiento, ¿no es cierto? Ay, espérate que... Entonces, el movimiento que, como decíamos, también implica sobre todo esto del movimiento local, pero toda una serie de cuestiones que tienen que ver también con la disposición de los distintos miembros y las habilidades que el animal es capaz de adquirir. Entonces, esos son los tres actos propios del alma sensitiva. Ahora, el despliegue del alma sensitiva eh, es un poquito diferente y un poquito más complejo del del alma meramente vegetativa, porque nosotros tenemos que abrir como una llave, podríamos decirlo, y dividirlo en dos ramas. Está la rama del conocimiento y la rama de la afectividad. En el conocimiento, de alguna manera, la realidad es captada por nosotros.
¿Mm? Entonces, por ejemplo, cuando yo veo algo, ese algo está fuera de mí, pero yo lo asimilo a mí, lo tengo en mí. Si yo, por ejemplo, veo una cosa y después me voy o cierro los ojos, enseguida me viene la imagen de lo que acabo de ver y aunque ese algo no estuviera presente ante mis ojos, sin embargo, ha quedado de alguna manera en mí porque yo lo he traído a mí. El conocimiento normalmente implica que las cosas exteriores uno las lleva al interior de uno mismo. En cambio, la afectividad es al revés. En la afectividad uno va hacia las cosas. Por ejemplo, yo quiero algo, no sé, quiero pongamos algo para comer, supongamos una manzana, por decirlo, ¿no? Entonces yo voy hacia la manzana. A mí, el movimiento interior puede ser simplemente un deseo y que yo no haga nada, pero también ese deseo, si yo quiero y lo quiero poner en movimiento, lo quiero poner en práctica, me voy a mover y voy a buscar esa cosa que me apetece, que me resulta agradable. Entonces, en el conocimiento, la realidad viene hacia el sujeto. En la afectividad o en el apetito sensitivo es el sujeto el que va hacia la realidad. ¿M? Entonces es como una especie de círculo, porque yo no podría querer la manzana si primero no lo hubiera visto, o si nunca hubiera visto una manzana, no tuviera el recuerdo, la memoria de lo que es la manzana, no podría querer la manzana. ¿M? Dentro del ámbito del conocimiento sensible existe también, de nuevo, abrimos una llave y existen también dos ámbitos, ¿no es cierto? Uno es el ámbito de los sentidos externos y el otro el ámbito de los sentidos internos. ¿M? El ámbito de los sentidos externos no necesita demasiada explicación porque es algo que nosotros conocemos perfectamente por eh, desde chiquito hemos estudiado, ¿no es cierto?, en la escuela cuáles son los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Fíjense ustedes, simplemente hacerles notar que la vista y el oído son los sentidos, podríamos decir así, entre comillas, más espirituales, porque necesitan menos de la materialidad. En cambio, el olfato ya implica, ¿no?, la presencia de algunas pequeñas partículas que impactan en nuestra capacidad olfativa, el gusto también, ¿no es cierto?, en el paladar, y el tacto también implica como más netamente la presencia de la materialidad. Entonces podríamos decir la vista y el oído, de alguna forma, son los sentidos más inmateriales. Pero vayamos a los sentidos internos, que son los que importan especialmente, porque aquí ya quizás no tenemos tanto una referencia así de haberlo aprendido en la escuela primaria como sucede con los otros. Los sentidos internos, según la concepción de Santo Tomás de Aquino, son cuatro. El primero de esos sentidos es el que se llama sentido común. Luego sigue la imaginación, la estimativa y la memoria. ¿Mm? El sentido común, que a veces nosotros podríamos decir, bueno, el sentido común es la persona que es sensata, que es razonable. No, el sentido común dentro de la antropología aristotélica y tomista significa esa capacidad que tiene el ser humano interiormente de unificar los datos que le son provistos por los sentidos externos. ¿M? Entonces, por ejemplo, si yo veo, no sé, un hombre tocando una trompeta, el sentido común es el que une la sensación visual con la sensación auditiva de la trompeta. Entonces, el sentido común es el que unifica los datos exteriores de los sentidos. Si no existiera el sentido común, fíjense ustedes cómo nosotros nos encontraríamos con una especie de masa caótica de datos que están todos como desordenados, como cuando ustedes tienen, no sé, a veces no sé, un montón de cosas desordenadas, un montón de hojas desordenadas, y cuando empiezan a colocar cada hoja en el orden correspondiente, el todo comienza a tener una armonía y un sentido. Entonces, el sentido común es el que nos permite a nosotros unificar los datos que provienen de los sentidos externos. La imaginación, por su parte, es un sentido interno muy importante, porque la imaginación es la capacidad de reproducir las imágenes en ausencia de los estímulos sensitivos. Entonces,
Si yo les digo a ustedes, imagínense un perro, ustedes son capaces de imaginar el perro, pero no hace falta que tengan un perro de carne y hueso junto a ustedes, ni siquiera hace falta que tengan una foto de un perro, porque ustedes ya tienen como reservada dentro de su capacidad de la memoria, diríamos así, ya vamos a pasar enseguida a la memoria, pero tienen esa imagen y entonces pueden producirla, ¿no? Y si yo pusiera a jugar la imaginación y les dijera, bueno, imagínense un ser que tiene cabeza de caballo, o cabeza de ser humano, pero tronco de caballo. Y entonces, como era el mítico centauro. Entonces, fíjense cómo la imaginación tiene una capacidad combinatoria también. Podemos nosotros combinar datos que se pueden hallar en la realidad o que tal vez no se hallan en la realidad como tal, como este último ejemplo que acabo de poner. Incluso la imaginación puede combinar datos que proceden de diferentes sentidos. Entonces yo les puedo decir, imaginen el azúcar y ustedes pueden imaginar el azúcar tanto desde el punto de vista visual como los granitos blancos, como táctil, como se siente al tacto y como, por supuesto, gustativo, ¿sí? Cómo sabe el azúcar. Entonces la imaginación tiene una enorme capacidad combinatoria y es también, junto con la estimativa y la memoria, es el principio del adiestramiento y del aprendizaje. Uno dice, ¿cómo sabe mi perrito? Qué inteligente que es mi perrito. No, tu perrito no es inteligente. Tu perrito simplemente tiene los sentidos internos muy bien desarrollados y por eso es capaz de hacer un aprendizaje y de adquirir una cierta destreza que el amo le enseña y que después de hacerlo repetir muchas veces, el perro hace todas las gracias que el amo le ha enseñado, ¿no? Entonces, la imaginación es la capacidad combinatoria de los diferentes datos de los sentidos que ya previamente han sido unificados por el sentido común. La estimativa es la valoración de esas imágenes o de esos datos exteriores de los sentidos como algo bueno o malo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los animales naturalmente rehuyen el peligro. Una oveja, como dice el archimanido ejemplo de Santo Tomás, una oveja ve venir al lobo y huye, aunque el lobo todavía no le haya mostrado los dientes y las garras, ¿no? Entonces, la estimativa, de alguna manera, está mostrando eh, sí, qué valor tiene, digamos así, aquello con lo que yo me estoy enfrentando a través de la percepción de los sentidos, ¿no? Y hace que evidentemente el animal tome una conducta, ya sea de alejamiento o ya sea de búsqueda, ¿no es cierto? Entonces la estimativa es esa valoración. Y la memoria, de alguna forma, eh, sintetiza el trabajo de todos los otros sentidos internos en cuanto que es capaz de reproducir, es capaz de unificar como el sentido común, de reproducir lo que está ausente como la imaginación, de valorar como la estimativa si es conveniente o inconveniente al animal, ¿no? Por ejemplo, el animal sabe distinguir su alimento y ustedes no es ninguna cosa extraña saber que el animal, supongamos que un animal se alimente de plantas, el animal sabe perfectamente cuál planta les sirve y cuál planta, por el contrario, les resulta venenosa. Entonces ahí juega la estimativa. Entonces la memoria sería como el sentido interno que es capaz de sintetizar todo lo que procede de los otros sentidos, incluso también valorándolo y localizándolo en el espacio y en el tiempo. Entonces, esto último que acabo de decir ya pertenece más bien a la memoria humana, pero la memoria animal sí, ciertamente puede reconocer algo que ya le ha sucedido en el pasado. Si no, no sería posible que los animales pudieran ser adiestrados, pudieran tener una capacidad de eh, realizar unas determinadas destrezas a partir de un aprendizaje que reciben. Entonces, fíjense la riqueza que tiene la vida
sensitiva, la vida del conocimiento sensitivo. Y esto es muy importante porque, como decíamos recién, a veces nosotros podemos considerar y decir, bueno, qué inteligente que es mi animalito, mi perrito, el delfín o el mono, etcétera. Y en realidad no es que sean inteligentes, sino que tienen una muy bien desarrollada capacidad de su vida sensitiva, de sus conocimientos sensibles. Entonces, ahí está el punto en relación a esto, porque después vamos a ver, nos va a tocar, creo que sería la próxima clase, nada más que ya va a ser después de Semana Santa, considerar la inteligencia y ahí nos vamos a dar cuenta, bueno, que a veces hablamos, qué inteligente que es el mono, qué inteligente que es el delfín, o la inteligencia de la computadora o la inteligencia artificial, y nos vamos a dar cuenta que si nosotros queremos usar estrictamente la palabra inteligencia, la tenemos que sacar de todos esos otros ámbitos que no son el ámbito estrictamente humano o el ámbito estrictamente personal, porque también existe una inteligencia de los ángeles y una inteligencia divina, ¿no? Pero entonces, lo que a veces llamamos inteligencia de los animales, en realidad obedece a un muy alto grado de desarrollo de la vida sensitiva, de la capacidad cognoscitiva de los sentidos. Entonces, recapitulamos. Sentido común, el que unifica los datos de los diferentes sentidos externos. Imaginación, la capacidad reproductora y combinatoria de las imágenes, incluso en ausencia de las mismas. Estimativa, capacidad de valorar como por bueno o por malo para la vida del individuo animal a esas diferentes imágenes que son captadas. Y memoria, la localización temporal, le añade a todo lo anterior la localización temporal en el pasado. ¿M? Pero el animal y el ser humano también no solamente es capaz de conocer, tanto por los sentidos externos como por los sentidos internos, sino que también el ser humano es capaz de tender, de querer. Usamos la palabra querer aquí de una manera muy amplia, una manera muy extensiva, porque si quisiéramos utilizar la palabra querer en un sentido estricto, tendríamos que referir solo ese querer solamente a lo que es el querer de la voluntad. Pero bueno, digamos tender mejor. Entonces, por el apetito sensitivo, el animal y el ser humano también tiende hacia dos tipos de bienes. Un bien se llama el bien puramente deseable. ¿M? Es el objeto de una rama del apetito sensitivo que se llama el apetito concupiscible. Entonces, por el apetito concupiscible, nosotros deseamos todo aquello que se puede captar por los sentidos como bueno, todo lo que puede ser objeto de deseo, ¿no? Todo lo que tiene una linda figura, lo que aparece apetitoso para el gusto, lo que tiene un olor agradable, lo que es un sonido armonioso, todo lo que puede presentarse como bueno por medio de los sentidos es objeto del apetito concupiscible, dirigido hacia el bien deseable. Pero también existe una segunda rama del apetito, que es la que llamamos nosotros el apetito irascible, porque en el, eh, en la dinámica del desear, muchas veces nosotros nos encontramos con que el objeto deseable no es fácil de alcanzar o, dicho de otra manera, existe un obstáculo que se interpone entre nosotros y ese objeto que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, en ese segundo caso, nosotros estamos hablando del apetito así llamado irascible, que en este caso recibe su nombre de irascible precisamente porque alberga una pasión que se llama la pasión de la ira, que no necesariamente es cuando uno se enoja y comete un pecado porque enojarse, sino que es esa reacción que existe frente a la presencia de un mal que nos lleva a querer de alguna manera superarlo, vencerlo a ese mal. Entonces, el apetito sensitivo se dirige hacia el bien deseable o hacia el bien simplemente considerado, absolutamente considerado, sin ninguna otra
calificación, y entonces estamos hablando del apetito concupiscible, o por el contrario se dirige hacia un bien que está obstaculizado por un mal que tiene como, como, como una dificultad para ser accedido y entonces hablamos del apetito irascible. Por ejemplo, fíjense ustedes cuando el animal, pongamos en este caso, no sé, el león, tiene que cazar para obtener su alimento. Y bueno, al león no le resulta fácil que cazar, tiene que correr a su presa y tiene que alcanzarla y tiene que pelearla y tiene que matarla, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí no está solamente el apetito concupiscible por el cual el león tiene hambre y desea saciarse de la carne de su presa, sino también está el apetito irascible, porque la presa no es fácil y la presa puede ser que corra rápido y entonces el león va a tener que hacer un esfuerzo importante para poder alcanzar a esa presa, ¿no? Todo esto que constituye el horizonte en el cual se desarrolla lo que nosotros llamamos la vida sensitiva, en el ser humano también está, pero asumido desde un nivel superior. Claramente nosotros tenemos conocimiento, tenemos tendencia, tenemos capacidad de movernos. Claramente nosotros estamos dotados de los sentidos externos y de los sentidos internos. Y también, sin lugar a dudas, existe en nosotros el apetito concupiscible y el apetito irascible. Pero a diferencia de lo que pasaba con la vida vegetativa, en la cual las diferentes funciones de la vida vegetativa se cumplían sin estar sometidas a la razón, o por lo menos no directamente sometidas a la razón, en cambio, en este caso de la vida sensitiva, las funciones de la vida sensitiva están sometidas a la razón. Entonces yo decido qué ver, qué oír, yo decido cómo manejar mi imaginación o mi memoria, yo decido qué hacer con mis estimaciones por las cuales algo me parece valorable, positivo o negativo para mi vida. Yo decido qué hacer con mis deseos, con mis amores, con mis odios, con mis miedos, con mis esperanzas, ¿no? Que son todos movimientos propios de la afectividad sensible. Entonces, toda la vida del alma sensitiva está sometida a la razón. Y al estar sometida a la razón, eso hace, eso tiene como dos consecuencias importantes. Primero, que tiene una coloración, podríamos decir así, propiamente humana, ¿no? Uno se puede encariñar con su perrito y el hombre ama a su perro y el perro ama a su hombre, a su amo, ¿no? Y sin embargo son amores muy diferentes, ¿no? Porque el amor cuando ya ha pasado por la parte racional, asume unas características que son muy específicas, muy propias. Y en cambio, el amor del animal va a ser meramente eso, un amor animal, ¿cierto? Que incluso puede ser un amor muy afectuoso y todos nosotros conocemos casos, sobre todo cuando las personas están solas, de cómo el animalito es muy afectuoso con su amo, ¿no? Porque ha recibido también a su vez mucho afecto, pero no se trata de un amor humano. Y ahí hay un punto interesante, ¿no? Que nosotros podemos hacer. Ustedes pueden decir, bueno, mucha teoría y mucha cosa filosófica, pero toda esta cuestión filosófica tiene mucha relación con la vida real. Hoy en día, ¿qué sucede? Nosotros nos encontramos con parejitas bueno, que se casen o no se casen, muchas veces no se casan, simplemente son cosas como transitorias, pero además de eso, no asumen la responsabilidad de procrear hijos, de traer hijos al mundo, pero sí, para sentirse menos solos, tal vez, bueno, se compran un perrito. Fíjense ustedes que por más simpático o agradable que parezca ese gesto de decir, bueno, voy a dar cariño a un animalito, si ese cariño que se da al animalito se toma como un reemplazo de lo que significa amar a una persona, eso implica una grave deficiencia antropológica, porque nosotros podemos amar a un animalito, pero en el fondo el animalito siempre
es inferior a nosotros. Entonces hay una manera de amar a un inferior en la cual nosotros siempre vamos a tener la manija. ¿M? Y literalmente siempre tenemos la manija. Y siempre que se sale con el perro al parque hay que tener la manija, no hay que hacer como hace la gente irrespetuosa del prójimo que la deja suelto al perro y entonces el perro se abalanza sobre la otra gente y a veces produce un problema, ¿no? Eh, pero entonces siempre en la relación, en la relación afectiva del hombre con el animal, siempre el hombre va a tener, el ser humano va a tener la manija, siempre va a dominar el ser humano. Y a los seres humanos nos gusta dominar. En cambio, en una relación de un ser humano a otro ser humano, por más que ese otro ser humano sea un hijo y sea durante un largo tiempo dependiente de nosotros, esa dependencia, podríamos decir así, es solo cuestión de tiempo. Porque va a llegar un momento y tiene que llegar y un buen padre, una buena madre espera que llegue ese momento y que el hijo se haga independiente y que la relación con el hijo sea ya claramente una relación de dos seres humanos que no es ya una relación de dominio en la cual uno tiene la manija y el otro es llevado por su amo de la correa. Entonces, nada que objetar a la gente que tiene animalitos y le da mucho cariño a los animalitos. Pero si el cariño a los animalitos se toma como un sucedáneo, o sea, como un reemplazo de una relación humana, entonces hay ahí un empobrecimiento grave desde el punto de vista antropológico. Yo tengo que ser capaz de relacionarme con una persona, yo tengo que tener amigos, tengo que tener, bueno, tendrá un cónyuge o una cónyuge y tendrá hijos. Y cuando los hijos crezcan, los hijos tendrán voz y voto. Y será importante su palabra y será necesario respetar su propia autonomía y dignidad personal. Siempre hay que hacerlo, pero quiero decir, eso se va a notar mucho más cuando sean grandes. ¿No? Entonces, fíjense ustedes, la vida sensitiva tiene una gran riqueza y eso lo podemos nosotros notar incluso en el animal, pero también lo notamos claramente a un nivel antropológico, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de que la sensibilidad en nosotros es una dimensión importantísima de nuestra vida. Si no tuviéramos vista, oído, olfato, si no tuviéramos imaginación, memoria, si no fuéramos capaces de desear, amar, odiar, esperar, temer, ¿no? Entonces nuestra vida sería ciertamente mucho más pobre. Bueno, pero claramente no es este el último y el superior nivel de la existencia humana, sino que el nivel superior es el representado por el tercer piso, podríamos decir, de toda esta estructura, que es el de la vida intelectiva o del alma intelectiva. El alma intelectiva es específica del ser humano, asume las funciones que los otros seres corresponden a las otras dos almas, o sea que una sola alma que tenemos los seres humanos eh, asume todas las funciones, o sea, las funciones de crecimiento, nutrición, reproducción y también el conocimiento sensible y la afectividad sensible. Pero tiene sus funciones que son propias y específicas, que son las de captar y entender la verdad, de captar y entender el ser de las cosas. Nosotros ya vamos a tener después una clase dedicada pura y exclusivamente a la inteligencia. Y entonces no es necesario que desarrollemos ahora, ni tampoco vamos a tener el tiempo de hacerlo, no es necesario que desarrollemos ahora todo lo que se refiere a la inteligencia. Aristóteles tiene una frase como muy fuerte que dice que el alma, en cierta manera, es todas las cosas, como diciendo que nosotros, por nuestra inteligencia, somos capaces de captar absolutamente el ser de todo. Entonces, yo puedo entender lo que es una montaña, un río, un árbol, una mesa, una silla, otro ser humano, un ángel. Puedo entender incluso hasta los conceptos más abstractos y difíciles porque la inteligencia tiene una apertura universal al ser.
y puede captar la verdad, es decir, puede entrar en una sintonía con el ser de las mismas cosas. La verdad, eso tan esencial para la existencia humana, Aristóteles la define de una manera súper simple que a nosotros hasta nos puede resultar simplista. Lo verdadero es lo que es, o decir verdad es de lo que es decir que es y de lo que no es decir que no es. O sea, una adecuación, para decirlo en otras palabras, una adecuación entre la inteligencia y la realidad de las cosas. Esa es la verdad. Entonces, la inteligencia tiene esa apertura universal. Fíjense ustedes, vamos a decirlo medio rápido, pero pienso que se va a entender. Recién decíamos, hablábamos del ejemplo del perrito, ¿no? Y yo decía, bueno, la imaginación es la capacidad de reproducir las imágenes en ausencia. Entonces, aunque no esté el perro, yo les digo a ustedes, imaginen un perro y ustedes se lo imaginan al perro, porque lo tienen, ¿verdad? Eh, Ahora, si yo les dijera a ustedes, piensen en un perro, ya ahí parece lo mismo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre imaginar un perro y pensar un perro? Parece que estábamos diciendo lo mismo, pero en realidad no estamos diciendo lo mismo. Porque No, pensar, porque es un perro claro, específico. pensar significa generar un concepto universal. Universal quiere decir unus versus, o sea que se puede, uno que se puede derramar en todos. Entonces, ese concepto universal vale para todos los perros del mundo. Desde ese perro que mide 3 metros de altura hasta el chiquitín ese que ladra a los chillidos, ¿no? Entonces, el concepto, que es el producto de la primera operación del alma intelectiva, que es la simple aprehensión, el concepto está dotado de universalidad. El animal no tiene eso. El animal llega hasta la imaginación nomás y la memoria. Nosotros tenemos la capacidad de concebir, fíjense ustedes, se utiliza un término propio de la generación humana, como concebir un bebé, digamos así, ¿no? Pero nosotros en nuestra mente concebimos una palabra, un verbo interior o, como decimos, un concepto o una idea, términos todos sinónimos. ¿M? Entonces somos capaces de concebir la esencia de las cosas en nuestro interior y la concebimos de una manera universal. Entonces, por ejemplo, yo digo perro y ese concepto que yo tengo es aplicable a todos los perros del universo. Cuando nosotros vinculamos los conceptos unos a otros, elaboramos los juicios en los cuales afirmamos o negamos cosas y en los cuales se encuentra propiamente la adecuación de la verdad. Y finalmente, en el razonamiento, los diferentes juicios se encadenan unos con otros para permitir la adquisición de conocimientos nuevos. Bueno, entonces, eso en cuanto a la inteligencia, no se preocupen porque como les decía, la clase siguiente a Semana Santa nos va a tocar ya desarrollar específicamente el tema de la inteligencia. Pero también existe la voluntad. La voluntad la define la filosofía aristotélica y tomista como el apetito racional, es decir, como aquella capacidad que tenemos ya de no querer un bien concreto y sensible, como era el deseo animal, sino tender al bien universal, al bien absolutamente considerado. Como nuestra voluntad tiende al bien, y podríamos casi ponerle a esa palabra bien una B mayúscula, al bien absoluto, por así decirlo, como nuestra voluntad tiende al bien absoluto, no está determinada por ningún bien relativo. Y esa es la última fundamentación del fenómeno que nosotros llamamos la libertad. Entonces, ¿por qué yo soy libre? Supongamos, al animalito con hambre le ponen un plato de comida y el animalito no es libre de comerlo o no comerlo. Lo come necesariamente. En cambio, a mí, del que tengo hambre, me ponen delante un plato de comida y yo lo como o no lo como. Es decir, puedo comerlo o no.
¿Por qué lo como o no lo como? Porque soy libre, no estoy determinado por eso. Y bueno, y uno puede decir, ¿y por qué razón no lo va a comer? Y bueno, tal vez porque está haciendo dieta, porque está haciendo ayuno, porque piensa que está envenenado por un enemigo, o no sé, por muchas razones. Pero la cuestión es que ese bien, por más que sea un bien, no me determina. Entonces ahí está la clave de la libertad y por supuesto también de la responsabilidad. El ser humano para desresponsabilizarse procura muchas veces echarle la culpa a, no A sé, otro. las mismas tendencias intrínsecas. Entonces, por ejemplo, si estaba eso ahí tirado, ¿cómo no me lo iba a robar? Si estaba el chocolate, por más que yo había dicho que iba a hacer ayuno hoy porque es cuaresma, ¿cómo no me lo iba a comer? ¿No es cierto? No, bueno, podías comerlo o no, podías robarlo o no, podías hacer una cosa o hacer otra, porque tu voluntad no está determinada, tu voluntad es libre. Igual, este tema de la inteligencia y de la voluntad, la afectividad y la voluntad también van a tener una clase específicamente dedicada a ellas y entonces no se preocupen porque ahí vamos a ir desarrollando ya con más detalle todo esto. Eh, Simplemente antes de terminar, que tengo yo que ya ir a mis otras tareas, mostrarles de nuevo en la página, a ver dónde está la página. Ay, necesito volver aquí porque si no, no. A ver. Mostrarle en la página que tenemos un práctico para realizar propio de esta semana. Aquí, ahí está. Entonces, bueno, dice ocultado a los estudiantes, esto todavía ustedes no lo están viendo, pero acá tenemos, después de esta actividad, vamos a tener una actividad sobre la sexualidad humana que en realidad más coincidía con o tenía relación con la clase anterior, pero que ya ahí dice ocultado, ya enseguida la voy a desocultar Ah, para que ustedes la puedan ver. Ya ahora voy a hacer ahora mismo eso, si no me olvide. Entonces, bueno, vayan, aprovechen que vamos a tener esta pausa de la Semana Santa para ponerse el día con los trabajos si es que están atrasados con alguno. Y bueno, y después de eso ya sí entraremos en el tema de la inteligencia y de la voluntad. Si hay preguntas, yo les voy a pedir que después ustedes me las hagan a través de los canales de diálogo que tenemos, ¿no? Tenemos ahí, acá foro. el foro, ¿no es cierto? Ahí tenemos este cosito que tiene como un globito de conversación, por ahí se pueden mandar mensajes, Mm. se pueden mandar mail. Hagamos entonces así para que yo ahora pueda continuar con mi tarea que ya me reclama, que es la misa de 7. Así que bueno, quedamos así entonces. Bueno, padre.